Para la función f de x, y igual al cotangente de y sobre x, vamos a calcular las segundas derivadas parciales con respecto a x y con respecto a y. Muy bien. Lo primero que nosotros debemos entender aquí por tabla es que para la función, ejemplo, f de x igual a arcotangente de x, su derivada es 1 sobre 1 más x al cuadrado. ¿Listo? Entonces, ¿qué debemos entender? Que lo que tengo dentro del arcotangente va a estar elevado a la ¿qué? Al cuadrado. Es decir, si a mí el ejercicio me dice que yo tengo arcotangente de una manzana, pues su derivada será 1 sobre 1 más lo que tengo ahí, que es la manzana elevada al cuadrado. Es lo que yo debo entender. ¿Esto quién lo da? Esto da por tabla de derivadas. ¿Listo? Por tabla de derivadas. Si yo voy a mi ejemplo, si yo voy a derivar ya parcialmente la primera de f con respecto a x, yo tengo que entender que lo que yo voy a derivar es f con respecto a x. Entonces primero arranco ¿con quién? Con el arcotangente. El arcotangente es 1 sobre 1 más, ¿qué es lo que hay dentro del arcotangente? Y sobre x elevado al cuadrado. Elevado al cuadrado. Multiplicado por la derivada interna. Es decir, esto con respecto a x, pero y sobre x, si yo lo derivo con respecto a x, yo sé que esto es un cociente. Entonces, ¿cómo me va a quedar esto? Me queda la derivada del de arriba, que sería constante, recuerde que estamos con x, o sea, esto se vuelve constante, sería 0 por el de abajo sin derivar, menos la derivada del de arriba, o el de arriba sin derivar, que sea y, por la derivada del de abajo, que es 1, en este caso x, sobre x al cuadrado. Entonces esto me daría 0, esto de aquí se va, se hace 0, y del otro lado me quedaría menos y sobre x. Esa sería nuestra derivada interna, menos y sobre x. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué es lo que hago ahora? Operaciones, más por menos menos, o sea, menos y sobre, y abajo, ¿qué podría hacer? Lo primero que yo tengo que hacer es 1 más, y voy a repartir este cuadrado, o sea, y cuadrado sobre x al cuadrado. Y todo esto multiplicado por ¿quién? Por x. Sigo por acá. Menos y sobre, entonces, ¿cómo me quedaría eso? Pues esto me quedaría que voy a cancelar directamente. Aquí es x al cuadrado, x al cuadrado, x al cuadrado. Entonces voy a cancelar, voy a hacer en cruz esto, es decir, voy a colocar la unidad. Aquí hago en cruz, entonces me quedaría x al cuadrado más y al cuadrado sobre x al cuadrado, y todo esto multiplicado por ¿quién? Por x al cuadrado. ¿Quién me queda aquí? Esto por producto se va esto con esto, y por lo tanto ya he llegado a la primera derivada parcial, que es y sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Ya tengo mi primera derivada parcial. Voy a borrar esto porque esto ya es por tabla. Esto no hay ningún... solo es aplicarlo. Muy bien. Y esto también, que es el cociente. Esto de aquí es el cociente. Muy bien. Listo. Entonces lo vamos a anotar por acá. Démoslo con rojo. Ya tengo que la primera derivada parcial de f con respecto a x es menos y sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Muy bien. ¿Qué me falta encontrar? La segunda derivada. Entonces, segunda derivada de f con respecto a x.
Para derivar dos veces, pues tengo que hacerlo por esta, pasar por ella, y es cociente. Entonces, la derivada del de arriba, 0, por el de abajo sin derivar, x al cuadrado más y al cuadrado, menos el de arriba sin derivar, o sea, menos y, por la derivada del de abajo, y estamos con respecto a x, 2x, sobre x al cuadrado más y al cuadrado elevado al cuadrado. Esto como me quedaría menos por menos más, o sea, 2xy sobre x al cuadrado más y al cuadrado y eso elevado al cuadrado. Entonces ya tengo la segunda derivada parcial, ¿verdad? La segunda derivada parcial de f con respecto a x me dio 2xy sobre x al cuadrado más y al cuadrado elevado al cuadrado. Listo. ¿Qué vamos a calcular ahora? Ahora vamos a calcular la derivada parcial de f con respecto a y, la segunda derivada parcial. Para ello busco la primera derivada parcial. Muy bien, y voy de nuevo con arcotangente. Voy a borrar esto, voy a poner de rojo. Voy primero con arcotangente. No va a cambiar, entonces con arcotangente, ¿cómo me quedaría? 1 sobre 1 más y sobre x elevado al cuadrado multiplicado por, ¿qué voy a derivar? Y sobre x, pero lo voy a hacer con respecto a quién, con respecto a y. Si lo hago con respecto a y, no es un cociente porque y está aquí arriba, entonces me quedaría 1 sobre x, 1 sobre x, ¿sí? Entonces esto me quedaría de igual manera que el anterior proceso, 1 más y al cuadrado sobre x cuadrado multiplicado por 1 sobre x, me quedaría 1 sobre, coloco aquí la unidad y trabajo en cruz. Entonces me quedaría x cuadrado más y cuadrado sobre x cuadrado y todo esto multiplicado por ¿quién? Por x. Puedo ampliarlo hasta acá. Borremos esta derivada y me quedaría entonces 1 sobre 1 sobre y se empieza y yo puedo cancelar una x de aquí con una x de acá. Entonces me quedaría x cuadrado más y cuadrado sobre x. Haciendo ley de la oreja, pues yo tengo que esta parte de aquí me quedaría x, subo el x sobre x cuadrado más y cuadrado. Entonces la derivada parcial de f con respecto a y, la primera me quedaría x sobre x cuadrado más y al cuadrado. Ahora lo que yo voy a encontrar que es la segunda derivada parcial de f con respecto a quién? A y. La segunda derivada parcial de f con respecto a y. Para derivar parcialmente, entonces, paso por la primera. Vamos a derivar. ¿Hay cociente? Sí, yo sé que es cociente. Entonces, la derivada del de arriba, 0, por el de abajo sin derivar. ¿Por qué se hizo 0? Porque estamos con respecto a y. Menos el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo con respecto a y, 2y. ¿Listo? Todo esto sobre x al cuadrado más y al cuadrado elevado al cuadrado. Por lo tanto, ya llego a la respuesta 2xy sobre x cuadrado más y cuadrado elevado al cuadrado. Entonces vamos a colocarla por acá, derivada con respecto a y, me quedaría menos 2xy sobre x cuadrado más y cuadrado elevado al cuadrado. Y tengo la respuesta, lo que me solicitaba. Primera solicitud, la segunda derivada parcial con respecto a x,
y la segunda derivada parcial con respecto a y en una función de arco tangente.